En medio de señalamientos a sacerdotes pederastas, testimonios y denuncias de encubrimiento, los presidentes de la Conferencia Episcopal de 130 países y los superiores generales de las congregaciones se reunirán a partir de este jueves con el Papa para examinar un desafío calificado como urgente por el jerarca católico. Francisco estará personalmente presente en todas las sesiones de la cumbre, lo cual es excepcional y demuestra que el Papa concede gran importancia a este encuentro y toma muy en serio el problema. El Vaticano celebrará una cumbre histórica de obispos de todo el mundo, expertos y líderes de órdenes religiosas del 21, a partir de mañana, al 24 de febrero, para hacer frente a la crisis de abusos sexuales. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, adelantó elecciones generales, dijo que auditoría la propuesta y actuaría para prevenir este tipo de crímenes. España es uno de los países con mayor tradición católica. Los activistas estiman que hay casos silenciados por la Iglesia que podrían empezar a salir a la luz. Aquí habíamos señalado, ¿se acuerdan? Que era un país eminentemente católico. Bueno, por la gracia de Dios, acuérdense, sí, claro, denominaron a su líder, a su... Pues no lo podemos calificar porque para unos, excelente, para otros... Un dictador despreciable. Sí, y todavía está en veremos el sacar sus restos del Valle de los Caídos. Pedro da fechas y luego no las cumple. Y habíamos dicho que nos extrañaba que en ese país no se hubieran dado escándalos de esta naturaleza. Bueno, sí, pues es que simplemente no avanzan las denuncias. Pues vamos a ver, el vocero del Vaticano confirmó que un documento interno resume procedimientos de toda una década y que su principio fundamental es la protección de los niños. Precisó que hay un código secreto para sacerdotes con hijos. Si se suma esto a lo otro, ya se volvió un tumulto. Es que vemos que se llevaba una doble vida o triple vida en todo este mundo de la Iglesia y las fuerzas que se mueven ahí. Eso del código secreto que dicen ahora que es o ha sido para proteger a todos estos niños, hijos de los sacerdotes, que no se quedaran así como que en el aire en cuanto a cuidados, beneficios que pudieran recibir. El New York Times habla de que estos hombres rompieron el voto de castidad y tuvieron hijos. Y nosotros aquí en México había la costumbre, acuérdense, no sé si verían el ejemplo porque fue muy nutrido el número de sacerdotes que vivían con una mujer que era como familiar y que tenían sobrinos. Sí, era su prima, era una pariente lejana que se había quedado desprotegida y pues no le quedaba más remedio que protegerla y tenerla cerca. Y los niños pues eran sus sobrinos. Su terraza. Pero pues realmente desde la época de los reyes católicos, y yo creo que desde antes, ya se sabía que los papas tenían una segunda vida, una vida oculta. Incluso los Borgia
el padre era papa y vivían en el Vaticano sus hijos. No, pero en esa época era un relajo. Sí. Pero además son dos cosas distintas. Un conflicto central sí ha sido el celibato, porque este tipo de prácticas de tener una mujer y a lo mejor hasta hijos va por un lado que va en contra de lo que dice la Iglesia. Pero los niños, vaya, el abuso a niños hombres por sacerdotes, son vertientes distintas y le va dando toques diferentes al asunto. Pero finalmente son cosas para la Iglesia Católica consideradas amorales. Claro. Entonces se tiene que ver cómo el fenómeno de la falta de moral en muchos sacerdotes. Para el caso de la Iglesia, que es lo que la Iglesia juzgará. Pero legalmente, si llegamos a algo, si se llegan a juzgar estos casos, no se castiga igual la pederastia que el tener una concubina. Lo cierto es que muestra la incongruencia, la deshonestidad, la falsedad con la que ha actuado la Iglesia. Difícilmente puedes creer en los gestos de un representante que sí es muy carismático, se acerca, pero ¿por qué lo hace? ¿Porque en esencia esa es la Iglesia o por la desesperación de recuperar a los adeptos que se fueron a otros sitios? Bueno, no podemos acusar a una iglesia del comportamiento de un representante. De los hombres. Sería el equivalente a un político por todos los políticos, a un asesino por todos los asesinos, un policía por todos los policías. No. Pero los protegieron en su momento. A ver, hay una diferencia enorme y no los están protegiendo. A lo mejor ni sabían. También habría que separar los delitos de pederastia. Eso es muy importante. No tiene nada que ver si tiene hijos. Eso no es. Ni siquiera dentro de la sociedad era un problema. no. Lo sabíamos. Los sobrinos eran igualitos. Y lo aceptábamos. Tanto Hidalgo como Morelos tenían sus hijos. Y sus queveres, además, porque no eran. Famosos, además. Sí, no eran como de una sola pareja. No les gustaba la monogamia. Hidalgo es sabido que era un coqueto de primera marca. Por eso ese no es el problema. El problema es la violación y el problema es que están renovando la imagen de la Iglesia como institución. Que lleguen al cambio del celibato podría ser antes de... en la temporada de Francisco. Hay dos cuestiones que tal vez aprovechen estos problemas para sacar el celibato y la ordenación de mujeres. Eso no lo sé. El mismo Francisco no ha podido. Bueno, en cuanto a lo del celibato, hay que también ver hacia la historia por qué se quitó el celibato, por qué se impuso el celibato. Y era porque no querían que los sacerdotes tuvieran familia y que esta familia tuviera derecho sobre los bienes de la Iglesia. Era así como fugas que en cuanto a los bienes, en cuanto a los tesoros, se iban a ir dando si estos iban teniendo familia. Entonces no es tanto porque fuera mandato divino, sino porque había bienes de por medio. Ese es otro punto. Sí, pero las cosas han cambiado. La organización administrativa de las iglesias con el Vaticano ha cambiado radicalmente de cuando el sacerdote era dueño de todo lo que estaba en su iglesia. Ya no es así. Ni siquiera tienen en la mayor parte de los países propiedad, bienes inmuebles como propiedad que sean de la iglesia, que no hayan sido, porque ellos se manejan como con un sueldo. Pero no estamos hablando de eso, sino de otros valores que son cedidos por fieles que piensan que así se están ganando la entrada al cielo. Acuérdense que aquí hubo un problema de un sacerdote con la propietaria de obras maestras de un gran valor. Así es. El obispo Cepeda. Onésimo. Silva. Había un documento manuscrito que hacía una cesión de obras que son de valor multimillonario. Sí, un verdadero mercenario de la religión.
Y se desbarató con el escándalo el asunto y ya no hubo reclamación. Sí, y sí ha sido un gran poder que no quiere soltar de alguna manera el Vaticano, la Iglesia Católica, porque no en todos los países se maneja igual, solamente cuando es católica. El cristianismo les permite tener esposa, les permite tener hijos y los bienes se distribuyen de manera muy distinta y sí, como lo dices Adelita, es mediante un sueldo o mediante su propia congregación que se van manteniendo y también se llegan a ser ricos, también tienen mucho, pero se queda en esos círculos pequeños cada uno. Entonces, sería interesantísimo que se quitara el celibato. Jorge Antonio Reyes Morales de Tecámac, 68 años. Me parece fascinante cómo tratan la doble vida que llevaban algunos curas. Recuerden a José María Morelos, que era progenitor de Juan Nepomuceno Almonte. Patricia Arellano. Tampoco podemos generalizar como siempre. No todos los sacerdotes. No, nadie ha dicho eso. Siempre se ha Pero mencionado. es un crimen tan abominable que ha ensangrentado a la Santa Iglesia Católica. La salpicó terriblemente. No hay peor delito. Hay niños con una inocencia que de ahí en adelante quedan marcados. Quién sabe qué derivaciones tenga muchas veces un atentado de esa naturaleza. Sí, el daño que causan los jerarcas, sobre todo, que cometen eso y que protegen a los de menor jerarquía que también lo prometen, de veras dañan tanto la confianza de las personas en la iglesia, en sus instituciones educativas, que antes era con toda confianza se entregaban a los niños a las escuelas de alto nivel y pues cuidado, ahora lo piensan 2 veces o investigan. Hubo los niños cantores de Morelia, ¿te acuerdas? Bueno, sí. De gran prestigio, de gran respeto, de profesionalización, hasta de tortura para los chamacos. Sí, fueron unos casos terribles. Sobre todo México está marcado por la huella de Maciel. Es uno de los casos más terribles y de mayor alcance por el enorme poder que tenía este clérigo, que además tenía en la palma de la mano al Papa por el dinero que aportaba. Un poderío inmenso.